Hoy estamos muy acostumbrados a aprender el tele, a pedirle a la inteligencia artificial que nos resuelva los problemas. Vivimos en la automatización y en la inmediatez de resolver problemas ya mismo. Hoy vivimos en esa era de mucho estrés, nos lleva continuamente a vivir en la mente. Muchas veces nos enseñan que para que algo tenga un valor tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que los demás. La sociedad nos lleva a competir para ver quién es mejor constantemente, nos pone en un estado de lucha constante, para ser muchas veces personas que no somos, para exigirnos a pertenecer a un lugar que muchas veces no es nuestro. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería compartir con ustedes un tema que para mí ha sido muy importante trabajar y sigue hasta el día de hoy siendo importante. Y ese tema es la ansiedad. La ansiedad básicamente es una respuesta emocional, psicológica y física ante situaciones que vivimos de estrés, de miedo, de preocupación. Es un sistema adaptativo que nos avisa de una alerta, de algo que está sucediendo y nos prepara el cuerpo para huir de ese peligro que sentimos que estamos viviendo. Los síntomas pueden ser taquicardia, transpiración en las manos, puede ser perder esta sensación de poder controlar lo que nos está pasando. Esto viene derivado muchas veces, y me pasó a mí, por eso lo conozco bastante bien, que es el exceso de futuro, ¿no? Eso de crear escenarios ante la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar y si vamos a ser capaces de resolver esa realidad, ¿no? Entonces empezamos a crear escenarios futuros, generalmente malos, porque creemos que si creamos muchos escenarios malos, los peores que nos pueden pasar, vamos a estar preparados para resolver esos escenarios y esa problemática. El problema es que nos hace vivir durante todo nuestro día, durante toda nuestra jornada, en un plano mental. Eso quiere decir que nuestra mente va a tal velocidad creando escenarios que ni siquiera tenemos la certeza de lo que va a pasar, pero crearlo significa que nosotros estemos preparados para sobrellevar la situación. Esto viene aparejado también de una desconexión física con nuestro cuerpo. Por ejemplo, desde una de las disciplinas que yo estudié y trabajo, las apliqué sobre mí y después empiezo a aplicarlas sobre consultantes y además cursos de esto, se llama la técnica de vórtices energéticos. Esta técnica, esta disciplina, digamos, es una disciplina que estudia la evolución de la conciencia, ¿no? Desde nuestro nacimiento. Y esta problemática de la ansiedad está asociada con el desequilibrio del vórtice 1. El vórtice 1 nos conecta con nuestra propia existencia, es decir, yo existo, ¿no? Y esta conexión con nuestro cuerpo físico, que es nuestra materialidad. Cuando vivimos mucho sobre el plano mental, ¿no? Que hoy se ve mucho esto de vivir en las redes sociales, de salir afuera y ver todo es competitividad y pensar cómo puedo ser mejor y cómo puedo ganar al otro, que la misma sociedad nos empuja, ¿no? a vivir de esta manera. Se ve mucho también en los niños que están siempre, digamos, en los juegos que son inmediatos. Obtener resultados inmediatos ya, sin poder pasar un proceso, también genera mucha más ansiedad, porque nos acostumbramos a tener todo ya mismo, sin pasar por procesos que son necesarios para trabajar nuestras capacidades y herramientas de resolver la realidad. Hoy estamos muy acostumbrados a aprender el tele, a pedirle a la inteligencia artificial que nos resuelva los problemas, y eso saca de nuestro sistema nuestro poder creativo. Entonces, vivimos en la automatización y en la inmediatez de resolver problemas ya mismo. Levanto un celular, llamo, alguien más me resuelve el problema por mí. Entonces nunca logro pasar el proceso que tengo que pasar para obtener algo o para resolver un problema. Simplemente es activar la mente y dejamos atrás lo que significa ejecutar una acción para lograr un resultado. Pero bueno, hoy vivimos en esa era de mucho estrés que nos lleva continuamente a vivir en la mente, ¿no? Entonces, desde los vórtices o desde esta disciplina, lo primero que hacemos cuando una persona presenta ansiedad es la conexión con el cuerpo físico, porque la ansiedad viene también de no confiar
en nosotros mismos y en las herramientas que tenemos para resolver la realidad. Es decir, no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos cuáles son nuestras herramientas y nuestros instrumentos para resolver la realidad. Este vórtice 1, cuando está en desequilibrio, digamos, hay una desconexión muy fuerte de nuestro cuerpo, por lo tanto empezamos a tener problemas sobre todo en los pies, en las piernas, en las rodillas, en las caderas, que son nuestro sistema que nos prepara para ejecutar. La primera parte de la ejecución de una acción es la parte física, tanto en la parte baja, digamos, como en los brazos y en las manos. Se ve afectada la propiocepción. La propiocepción es poder saber cuál es la dimensión que ocupa nuestro cuerpo en el espacio, por ejemplo, hasta dónde llegan mis manos, sin tener la necesidad de verme hasta dónde llega. Eso se desarrolla en la infancia, ya en el útero materno, un bebé que no tiene ese movimiento, ¿no? Que la madre tiene, por ejemplo, un embarazo de riesgo, no ha podido moverse durante el embarazo, puede sufrir ciertas cuestiones de desconexión con el cuerpo, porque esta propiocepción o esta conexión con la materia se trabaja en movimiento. Es decir, que un niño va a conocer su cuerpo saltando, trepando un árbol, corriendo, va a saber qué es capaz de hacer, ejecutar o cómo defenderse ante la realidad. Entonces, hay muchas técnicas para esto, hay respiraciones, hay otras técnicas que se llaman de touching, fracturas del alma, que se trabaja con medicina ancestral y neurociencia, pero siempre trabajando en lo que es la percepción de la dimensión de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, es volver un poco a tierra, ¿no? A esta cosa de, está muy bien ser creativo con la mente, generar escenarios, pero no podemos dejar de vista que para poder ejecutar aquí, en esta dimensión, y poder resolver la realidad y poder resolver conflictos, necesitamos nuestro cuerpo físico. Porque cuando tenemos una desconexión no somos capaces de saber hasta dónde voy, hasta dónde llegan mis brazos, hasta dónde llegan mis piernas, hasta dónde llega mi dimensión corporal. Otra mirada que también le doy a la parte de la ansiedad es la parte de Ayurveda. Bueno, la medicina Ayurveda caracteriza las personalidades, la parte física, la parte psicológica y la parte emocional desde diferentes biotipos. Estos biotipos son Vata, Kapha y Pitta, y un desequilibrio en Vata, que es la parte del aire, lleva a la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Como decía anteriormente, la ansiedad, digamos, el exceso de futuro o esto de crear escenarios constantemente en nuestra mente nos lleva a vivir en el plano más mental que físico. Asociado a esto está el aire y el éter, ¿no? El aire, eso que no se puede ver, pero que está presente, que lo sentimos, que es el elemento que nos conecta con las ideas, que nos conecta con la comunicación. Vata, que es el biotipo que está constituido por aire y éter, cuando está en desequilibrio, nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque si pensamos en el viento o en el aire, el viento es irregular, va y viene y cambia constantemente, no tiene consistencia. Por eso, al ser inestable, genera esta ansiedad y el miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces, ante esta irregularidad o ante este exceso de plano mental, nos desconectamos del cuerpo y empiezan los miedos, obviamente, ante situaciones que no podemos controlar. Porque la ansiedad viene también aparejado lo que es la falta de control sobre mi cuerpo físico, sobre lo que va a suceder afuera, sobre otra persona que queremos que actúe de determinada manera, porque si actúa de una manera que yo no pude prever, no me siento capaz de poder afrontar esa situación que no tuve en vista. Esto no quiere decir que no tengamos una capacidad predictiva, que quiere decir que podamos saber que si unimos esto con esto, el resultado va a ser esto. Esta capacidad predictiva sana que podemos tener en cuanto al futuro nos da una estabilidad. Es decir, tenemos un escenario posible de lo que puede suceder, pero ya con una capacidad predictiva distinta de decir, bueno, como decía anteriormente, pasa esto, yo lo junto con esto, yo soy capaz de afrontar esto, es una cosa. Ahora, si yo digo, me creo 20 escenarios
posibles y me pasa un escenario número 21 que yo no pude prever, ese escenario 21, número que le pongo el nominativo, digamos, me saca la creatividad. ¿Por qué? Porque anulo todo lo que significa crear para poder avanzar en la realidad. Y simplemente me estructuro a resolver como yo me imaginé que podían llegar a pasar las cosas. Y aquí es muy importante comprender que desde los vórtices lo que se plantea como un primer acercamiento, ¿no? a resolver o a tratar episodios de ansiedad que pueden ser generalizados, es decir, que sea un estado, digamos, normal ante cualquier situación o fobias, digamos, determinadas. Lo que primero se plantea es una recuperación emocional. ¿Qué quiere decir? Recuperar el mundo emocional significa sentir la realidad tal como es. Es decir, muchas veces la ansiedad, los miedos y estar alerta constantemente y luchar vienen aparejados por haber sufrido algún tipo de trauma, alguna violencia que nos hace desconectar de nuestro mundo emocional. ¿Por qué? Porque sentir es demasiado doloroso. Entonces apagamos todo lo que es nuestro mundo emocional para no sentir y simplemente hacer. Lo que pasa es que cuando no tenemos un mundo emocional activo, sano, percibimos las cosas con miedo, con preocupación y con estrés. Aun cuando afuera no esté pasando nada, cuando yo no tengo mi sistema emocional activo y sano, voy a percibir como si estuviese pasando algo, pero no. Entonces, obviamente, voy a salir a la calle ya con una previsión de que algo puede pasar. Y en realidad afuera no está pasando nada y las posibilidades de que pase algo son el 1%. Pero yo ya voy preparada para que pase algo en un 90%. Recuperar el campo emocional es decir, bueno, ahora está pasando esto, afuera está pasando lo otro, esto me da esta sensación. Poder ver la realidad como es una de las cosas que más se trabaja para que esa persona pueda estar aquí y ahora, en la tierra. Es decir, hoy estoy aquí, no está pasando nada. Este miedo que yo tengo es un miedo que viene capaz de antes, de algún bloqueo emocional, algún trauma vivido. Y sí, huelo el mismo olor que en su momento sentí cuando, por ejemplo, un ejemplo que doy siempre cuando voy a hablar esto de cortar con el mundo emocional, es cuando, por ejemplo, una situación me pueden intentar robar, ¿no? Y yo tengo diferentes sensaciones en ese momento. Pude ver una mochila negra, una remera roja, una persona con la cara tapada. No pasa nada, estoy viva, me roban el celular, está todo bien, no pasó nada, pero quedo con la sensación del miedo, ¿no? De que puedo morir. Es o huyo o me muero. Sería el sistema adaptativo que me presenta ante un robo. Pasa un tiempo y me vuelvo a cruzar con una persona que tenía una mochila negra, una remera roja y la cara tapada. Entonces mi mente se va a trasladar a ese momento y va a traer esa imagen del robo, lo que hace que no esté percibiendo la realidad como es. Está una persona pasando normalmente y yo voy a luchar, o mi sistema de ansiedad se va a activar por ese recuerdo que yo tengo, que se volvieron a conectar todas las sensaciones que yo tuve. Entonces, trabajar esto significa recuperar esto de decir, bueno, en ese momento me pasó esto, lo puedo destrabar, lo puedo contar, puedo trabajarlo y para adelante cuando vuelva a ver una persona de las mismas características, no me va a pasar eso porque no lo voy a conectar con el miedo de o tengo que huir o me matan. Entonces, recuperar eso y recuperar la capacidad de ejecutar y de ser capaces de decir, bueno, por más que me suceda lo que me suceda, yo estoy preparado, lista, tengo las herramientas para llevarlo adelante, empieza a disolverse el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a no poder controlar lo que vaya a pasar. Bueno, para darles un ejemplo de esto que veníamos hablando, ¿no? De que nosotros imitamos, copiamos y aprendemos a resolver la realidad como lo hacían nuestros antepasados. Viene un tema que me tocó bastante trabajarlo este último tiempo, que es esto de la perfección y autoexigencia, ¿no? Muchas veces nos enseñan que para que algo tenga un valor tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que los demás. Esto que la sociedad nos lleva a competir para ver quién es mejor constantemente, nos pone en un estado de lucha constante. Para ser muchas veces personas que no somos, para exigirnos a pertenecer a un lugar que muchas veces no es nuestro, pero
cómo estamos o queremos adaptarnos o queremos pertenecer a una parte de la sociedad, nos autoexigimos tanto y queremos controlar todo. De que si lo hago de tal manera perfecto, mi jefe le va a dar el valor que tiene y me va a pagar más sueldo, me va a dar un premio, ¿no? Esto del premio castigo por hacer, no hacer, que venga otro y sea mejor que yo, nos pone siempre en posicionamiento de no descansar nunca, de poder decir, bueno, hasta acá llego, este es mi límite, ¿no? Porque si bien desde un plano cuántico tenemos el campo de las infinitas posibilidades de lo que todo puede pasar, nuestro cuerpo físico sí tiene un límite de acción. Este límite de acción cuando lo vemos, cuando nos enfermamos, por ejemplo, por ejemplo, queremos hacer 4 cosas a la vez y hacerlas todas bien. Seguramente nuestro cuerpo no lo va a resistir porque nuestro cerebro tiene un sistema de concentración de una sola cosa. Nos podemos concentrar 100% en una. ¿Podemos hacer 2? Sí, claro, pero bajando un poco la concentración. Entonces, si nosotros sobreestimulamos constantemente nuestro cerebro, empieza a quebrarse, ¿no? Esas conexiones que necesitan descansar para poder conectar con la creatividad. Entonces los estamos haciendo luchar constantemente para lograr ese resultado, ese objetivo que al fin del día es lo único que importa. Yo lo que los invito a reflexionar un poco, que a mí me sirvió mucho para trabajar, ¿no? Esto de la perfección o de la autoexigencia o de lograr sí o sí un resultado que tenga un valor externo, ¿no? Que vivir mucho hacia afuera y muy poco hacia adentro, es empezar a ver los procesos, ¿no? Como un camino de aprendizaje. Yo me planteaba un objetivo, sabía que tenía que recorrer un camino, un proceso, y empecé a ver cómo ese proceso me hacía a la vez empezar a conocer otras partes de mí que había dormido, porque solamente importaba hacer, ejecutar, tener un valor externo y ser la perfecta, ¿no? Entonces empecé a descubrir partes muy interesantes de mí que obviamente estaban ahí, sabía que estaban, lo que pasa que había que reconectar todo ese mundo emocional, ¿no? Entonces a mí lo que me sirvió mucho es ver cada paso como un aprendizaje. Tener la paciencia de ver cómo algo también se desarrolla, en el sentido de, me es importante el objetivo, sí, pero muchas veces es más importante el camino que voy a llevar a cabo para ese resultado, porque como decía al principio, hoy estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Un problema se resuelve ya mismo. Esto lo quiero, voy y lo compro. No tenemos, como mi generación, digamos de unos 35 más o menos para arriba, hemos vivido procesos. De un ejemplo tonto que puede ser, por ejemplo, bajar una canción, ¿no? Teníamos que entrar al Ares, bajamos 45 virus y capaz que estábamos todo el día esperando que esa canción se baje. Pero no había otra forma de hacerlo porque la conexión a internet no era inmediata, había que hacer un proceso. Y eso es lo que nos ha dado muchas veces las herramientas de decir, bueno, esto que tengo que lograr hacer lleva todos estos pasos. Bueno, en cada paso, digamos, no es que solamente disfrutar, es observar y decir, bueno, para lograr esto tengo que ejecutar todo lo otro. No queda en el plano del mental de las ideas solamente. El plano de las ideas está muy bien porque nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a tener como esa capacidad proactiva que decía anteriormente, pero vivir atrapados en ese futuro que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué personas nuevas van a aparecer, qué personajes, qué situaciones nuevas, nos lleva obviamente a estar en alerta constantemente, porque no puedo salir tranquila porque si algo pasa, si alguien me hace algo. Pero bueno, eso viene también muy, muy desarrollado con esto que viene, digamos, viene aprendido, ¿no? De esto que nos enseñan o nos instalan como una realidad de nuestras familias. Entonces, poder reflexionar en qué momento estamos parados hoy, qué es lo que, bueno, primero detectar qué es lo que nos genera ansiedad, ¿no? Si es la perfección, si es la autoexigencia, si es demasiado control, si es demasiado futuro, no tener contacto con el cuerpo, vivir muy en la mente, empezar a registrar cuáles pueden ser los eventos que nos despiertan este sistema de alerta. También ver el sueño, cómo duermo, si duermo y no descanso, eso también tiene que ver con el estrés y la lucha. Entonces hay muchos ejercicios para respiraciones, sobre todo para regular el estrés y bajar los estados de alerta que
todos necesitamos hacerlo de alguna u otra forma al finalizar el día, por ejemplo, para bajar toda esta actividad, ¿no? que implica tener una testosterona un poco más alta, el cortisol normal de lo que tenemos que hacer y pensar, empezar a bajar esos sistemas de alerta. Entonces, lo que les propongo es hacer una respiración que es muy simple, no tiene gran complejidad. Es una respiración circular que ayuda a regular el sistema de estrés, no a bajarlo completamente, pero sí a regular el sistema de estrés y bajar el sistema de alerta, sobre todo para poder entrar en un ciclo de calma, ¿no? A cerrar el día. Entonces los invito a que nos sentemos derechos. Normalmente algunos consejos que doy para mantener la columna derecha es inhalar y meter el ombligo, y cuando exhalo mantengo las lumbares rectas. Después voy a rotar los hombros para dejar la parte de arriba derecha, y después hago un movimiento con la cabeza para atrás, como que se forme esta papada, para dejar toda la columna derecha para que el aire pueda fluir. Esta respiración, que es simple, que se inhala en 4 segundos y se exhala en 4 segundos, inicia en el ombligo y luego se va a las costillas. Y en la expiración se cierran las costillas y se mete el ombligo. Si les parece, podemos cerrar los ojos, sentir la posición derecha de la espalda y yo ir guiándolos un poco con la respiración. Entonces, nos preparamos, la columna derecha. Exhalamos y sacamos todo el aire que tenemos de exceso en nuestro cuerpo. Inhalo en 4 segundos. Primero en el segundo 1 y 2 inflo ombligo. Segundo 3 y 4 inflo las costillas. Cuento 1, 2, meto las costillas. 3, 4, meto ombligo. Exhalo. Repito, 1, 2, ombligo. 3, 4, costillas. Exhalo. 1, 2, cierro costillas. 3, 4, meto ombligo. 1, 2, inspiro en ombligo. Expando. 3, 4. Expando costillas. Inhalar. Exhalo. Meto costillas. 1, 2. Ombligo. 3, 4. Después de hacer esta respiración 4 minutos más o menos, recupero mi respiración normal, la regulo, inhalo fuerte, sostengo 1, 2, 3 y exhalo por boca. Una vez más, inhalo fuerte, sostengo 1, 2, exhalo por boca. Siento los pies, las piernas, puedo tocarme las piernas con los dedos si es necesario sentir mi cuerpo. Siento la cadera, la panza, los brazos, los hombros, el cuello. Los ojos, la cabeza. Y cuando estoy listo abro los ojos. Bueno, con esta práctica nos despedimos el día de hoy. Si te gustó el contenido, déjanos un me gusta, te leo en los comentarios además, así nos ayudas a crecer como comunidad. Y si te gustaría tener más contenido como este, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.